Hola, soy Lilia Magali. Mi hijo tiene vitiligo y ¿ahora qué hago? ¿Sí? Muchas veces me han enviado mensajes preguntándome, ¿qué voy a hacer? Ayuda, por favor. ¿Sí? Las mamás y los padres nos desesperamos. ¿Qué pasó conmigo? Me sentía volver loca, ¿no? Los entiendo perfectamente. Bueno, ¿qué pasa cuando te dan el diagnóstico de tu hijo o que tu hija tiene vitiligo? ¿Sí? Sentimos que se nos cae el mundo, a veces tenemos esperanza, vamos con el médico, inician un tratamiento y ¿qué pasa? Sigue avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, comienzas a desesperarte, ¿sí? Comienzas a sentir que todo lo que tú haces es en vano y que no puedes controlar, no puedes ayudar a tu pequeño, a tu pequeña, ¿sí? A muchos nos pasa, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Pero el consejo que yo les puedo dar, primeramente, ¿qué pasa cuando te dicen que tiene vitiligo? Cuando ya te lo confirman, porque una cosa es que uno sospeche y otra cosa cuando te lo confirman, otra cosa es cuando no hacen ningún cambio positivo los tratamientos, ¿no? Bueno, primeramente yo les aconsejo que estén tranquilas y tranquilos. ¿Por qué? Porque todo ese sentimiento de miedo, de estrés, de impotencia, todo se lo transmitimos a nuestros pequeños, ¿sí? Se los transmitimos a nuestros hijos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, en vez de ayudarlos, nosotros los estamos perjudicando. Tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, ¿sí? Tenemos que atacar por todos lados. Es bueno que lleven un tratamiento con su médico, ¿verdad? Hay muchos que les ha ayudado, hay otros que no. En el caso mío fue que no, visitamos 2 médicos y no le ayudaba, ¿sí? Entonces es cuando nosotros tenemos que empezar a investigar, ¿sí? No dejarnos ir con un testimonio negativo o con un diagnóstico donde te dicen no se puede hacer nada, no hay cura, ¿sí? No, ¿sí? Tenemos que tener mucha fe, los que tengan la fe en Dios, un ser superior, tenemos que tener mucha fe, tenemos que empezar a actuar, como les digo, no preocuparme, sino ocuparme, darle al niño o a la niña una mejor alimentación. Es muy difícil que ellos como niños puedan dejar, por ejemplo, el azúcar, ¿sí? El azúcar blanca, los lácteos, el trigo, ¿sí? Es muy difícil que ellos empiecen a tomarse jugos de verduras, de zanahoria, betabel, espinaca, ¿sí? Hay algunos que sí les gusta o que sí están acostumbrados, pero la mayoría no, o en mi caso no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tengo que empezar a trabajar en familia, a trabajar en casa, ¿sí? Primeramente, ser positivos, ¿sí? Todo va a pasar. Sientes, como te digo, se te derrumba el mundo, piensas en todas las agresiones o todas las burlas que pueden llegar a tener tu hijo, ¿sí? Pero eso hace que no veamos con claridad todo lo que lo podemos ayudar, ¿sí? Entonces, primeramente ser bien positivos, ¿sí? Solo el de arriba es el que tiene la última palabra, aunque los médicos digan que no hay cura, ¿sí? Solo él los tiene. Empezar a cuidar su alimentación, empezarle a dar sus frutas, verduras. Muchos médicos dicen que la alimentación no tiene nada que ver, pero en el caso de personas que están en el grupo que yo manejo de padres de niños con vitiligo en Facebook, pues vemos que sí influye mucho. Influye mucho cuando los lácteos inflaman el organismo y hace que no funcionen todas las células. Igual el gluten, si hay alguna alergia que no hemos detectado, ¿sí? Entonces sí influye que haya alguna deficiencia vitamínica, influye que el niño tenga mucho estrés por situaciones que estamos viviendo en casa, la pérdida de alguien, ¿sí? Todo eso influye. Entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta, tenemos que brindarles esa alimentación, tenemos que
ellos estén en un ambiente tranquilo, relajado. Si necesitan, por ejemplo, algún tratamiento con pasiflora, que son relajantes naturales, dependiendo la edad, puede ser pura pasiflora, si es más grande, valeriana con pasiflora. Todos esos tecitos o pastillitas les van a servir a que estén relajados. Entretenerlos en cosas que les gusten, ¿sí? Si yo veo que un niño se está estresando con los videojuegos, con el fútbol, ¿sí? Aunque le guste, tenemos que hacerlo a un lado, porque yo puedo decir, es que eso es lo que le gusta. Sí, pero eso también lo está estresando y eso también le está haciendo daño. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que verificar. Tengo que también usar un tratamiento en el cual le repigmente su piel. Hay muchos, pero no funciona solamente una cremita o un aceitito, ¿sí? Todo va en conjunto. El aceite de pimienta, que yo siempre hablo de él porque es con lo que mi hijo repigmentó, bueno, no basta usarlo solo, también se necesita cuidar su alimentación, que esté relajado, ¿sí? Si tú crees, por ejemplo, en terapias alternativas, como los imanes, puedes utilizarlos. La reflexología es buenísima. Pueden, con decirles que yo hasta fui con personas que lo trabajaran energéticamente, ¿no? O sea, viendo sus antepasados y todo eso. Es válido y todo lo tenemos que hacer, porque es muy diferente a una persona adulta que tiene vitíligo y que ya perdió la esperanza a lo que un padre siente, ¿sí? Y la responsabilidad que cae en él de que su hijo, que es pequeño, mejore, ¿sí? Se dice que los niños, como van iniciando, empiezan el desarrollo, es más fácil que venga una repigmentación, ¿sí? A un adulto, que aunque hemos visto muchos casos de adultos, ¿no? Que se recuperan, se regeneran las manchas que tienen de muchos años, ¿no? Entonces, yo quería hacer este video para decirles que todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, ¿sí? Pero como padres tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Hay quienes dicen, pues es que yo lo dejo ser feliz, ok, ¿sí? El dejarlos que coman a lo mejor muchos dulces, muchas golosinas, ¿sí? Cosas que están indicadas en una dieta para que sea efectivo un tratamiento de vitíligo, pues eso no quiere decir que lo dejen ser feliz, porque él como niño no comprende todo el daño que puede estar teniendo en su organismo, ¿no? Otra cosa bien importante es fomentar su autoestima. La autoestima de ese pequeño, de esa pequeña, tiene que estar alta, alta, alta. Entonces, nosotros como padres investigar qué es lo que podemos hacer para que ese pequeño tenga una autoestima alta. ¿Para qué? Para que no le afecte si le llegan a decir cosas por sus manchitas en la piel, ¿sí? O para que no le afecte si después de tantos tratamientos que tuvo, tanta lucha que tuvieron en familia, no hubo ningún cambio positivo, ¿sí? Hay quienes, me ha tocado niños que le dicen a los papás, ¿sabes qué? A mí me gustan mis manchitas y yo las quiero así, ¿sí? Y es válido, ¿sí? Pero también la mamá no debe dejar de darles sus juguitos, que también no vamos a comenzar con darle un jugo en un vaso grande completo, ¿no? Podemos empezar con pequeñas dosis, 5 mililitros, 10 mililitros, así que se vaya acostumbrando a su sabor. Entonces, como padres tenemos muchas cosas que hacer. Yo entiendo la desesperación, ¿verdad? El sentimiento, el dolor que hay cuando tu hijo presenta su vitíligo por primera vez, ¿sí? Entonces, yo les digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mi hijo tiene ya 5 años, gracias a Dios, controlado, repigmentado sus manchas. Le quedó una en el tobillo, pero como no hay cambio en ninguno, yo lo veo feliz, lo veo contento. Entonces, estoy tranquila, ¿sí? Yo no sé, le hace falta mucho por recorrer todavía, pero ya sabemos el caminito. Si él en un futuro comienza nuevamente con su despigmentación, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Ya ahorita hemos relajado un poco la alimentación, pero ya sé
que en dado caso, pues hay que apretar más, ¿sí? Hay que ser más estrictos, estar aplicando el aceite, ya tenemos el camino, ¿no? Entonces, sí se puede, como siempre lo he dicho, sí se puede detener, sí se puede controlar, sí se puede repigmentar. Tengo muchos casos, ¿verdad? En experiencia. Tal vez un médico tenga los conocimientos, ¿verdad? De medicina y todo lo que estudió y sepa más que nosotros, pero nosotros tenemos la experiencia como padre, la experiencia como administradora de un grupo, ¿verdad? Con más de 8,000 personas de diferentes países, donde muchas han mejorado, donde muchas hasta lo veo yo como si se han graduado, porque me han mandado mensaje y me dicen, ¿sabes qué, Magali? Muchas gracias por todo, yo me siento bien, yo ya repigmenté o no repigmenté, pero me siento bien, creo que ya tengo que dejar ese capítulo en mi vida y seguir adelante, ¿no? Entonces yo los veo como, ya se graduó, ya se va del grupo, ¿no? Entonces, ánimo, todo va a estar bien, papás, ¿sí? Pero sí tenemos que ponernos nosotros las pilas, ¿verdad? Para sacarlos a ellos adelante. Primer paso es la aceptación como padres de que mi hijo tiene una condición de piel, ¿sí? La aceptación de mi hijo, mientras mi hijo vea que yo estoy tranquila, que yo lo acepto, ¿verdad? Él lo va a aceptar y él va a estar bien. Ese es el primer paso de la mejoría. Y esta no está peleada, ¿verdad? Con que luchemos porque ellos estén bien. Entonces, ánimo, cualquier cosa, estamos en el grupo de Facebook Padres de Niños con Vitiligo, ¿verdad? Donde encontrarán muchos testimonios, muchos tratamientos, ¿verdad? A resolverles todas esas dudas que tienen cuando uno va empezando este proceso, ¿sí? Entonces, bendiciones a todos y estamos en contacto.